aquí a esta hora de la mañana en esta tertulia de jueves, ¿qué día es hoy? Jueves 4 de septiembre. Hacía 3 días que había empezado la invasión de Polonia, el 1 de septiembre, y faltaban 13 para la invasión soviética. Ese era el misterio de la historia, porque Francia e Inglaterra no declaran la guerra a la Unión Soviética. Yo sé que había un acuerdo con Polonia, pero la Segunda Guerra Mundial empieza por Polonia y resulta que Polonia fue el país menos liberado de todo lo de la Segunda Guerra Mundial. Qué estafa fue aquello, ¿verdad? Empezamos la guerra por Polonia y resulta que a Polonia le dejamos 50 años con el comunismo. Bueno, no vamos a hablar de eso, podríamos hablarlo porque está Fernando Paz, nuestro historiador de cabecera. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos todos? Los problemas de gota. Bueno, comer contigo es muy triste últimamente. Comer contigo es muy triste. Bueno, no, porque no creo que sea tan triste a tener lo que te metes entre pecho y espalda. Mucha tristeza no te vi, la verdad. Pero además, es que claro, la tristeza para mí, joder. Como yo soy, me mimetizo con el ambiente y ya me empezaba a doler a mí el pie también de la gota. No, ya... a ti te dolía de antes. Llevo toda la semana y ahí estoy pisando, hay algo raro, hay unos cristalitos. Cuídatelo porque eso. Bueno, un placer verte por aquí. Igualmente. Tan sanote, fuerte. Hombre, eso sí, a pesar de la gota. Bueno, quizá por ella, porque claro, tienes que someterte a una dieta. Yo tengo una colondoscopia en unos días y hay que someterse ahí. También. Bueno, yo voy a decir que me encantan las colondoscopias. Voy a explicarme. Por la sedación. Entre la gota y el otro. Explica. La sedación esa te deja. No me he enterado de lo que es una colondoscopia, porque te sedan y te. Sí, pero precisamente por eso no te enteras de nada. A mí me lo han hecho más de una vez también. ¿Te puedes ir a imaginar? No, a mí se ha dado también. Era en vivo y me decía que aquello era... Bueno, en vivo ni me lo planteo. Claro, pero es que antes era en vivo hace 20 años. Ya. Hace 20 años. Pero ya está superado eso. Pero muy superado. Bueno, yo siempre lo digo, con sedación. No sé si en la Seguridad Social se dan, No, a nosotros no me se daría. Que no. Pero los oyentes probablemente, alguno tenga experiencia en la Seguridad Social de colonoscopia y nos pueda ilustrar al respecto. Sí. Bueno, que nos manden algún mensajito si creen que es conveniente. Sin foto. Sin foto, no, yo no quiero ver eso. Yo no quiero ver, hay cosas que mejor no ver. Mi padre me pasaba por la calle Montera en las 80 y aquello sí que tampoco estamos muy... O sea, ya te he oído. Según venía... Esquina con la calle Jardines, no te quiero contar. No, aquello era... He visto cosas... Tétrico. Bueno, en caso que a mi padre le saludaban, no, te quiero decir que si pasaba cuenta. Cambia de tema. Bueno, a ver, Luis Sánchez Moya, ¿cómo andas? Pues nada, ya con el verano olvidado, y yo no he estado en Bolivia, pero he estado en el norte de España. Hombre, ya te he visto. Estoy en Galicia. Me han dado también tus comilonas, en Lugo, en Ribadeo, en Oviedo, y luego en mi tierra, en Santander, y entonces he visto a los fodechinchos y a los papardos, como los llamamos en Cantabria, y unas masas absolutamente infames. O sea, yo me he quejado siempre mucho del veraneo que yo veía en Santander, la degeneración de aquellos baños de ola del 19 o cuando iba la familia real ahora, fíjate si estoy lejos en el tema, yo no lo viví. No, lo que pasa es que sí hay personas que yo he conocido. Mi tía abuela lo vivió, de hecho ella estuvo en la inauguración del Casino de Santander en 1912. Ese veraneo que hemos conocido yo en los años 60 y 70 ha desaparecido, en Cantabria en general, y son masas que se les permite estar, porque a mí me parece bien que la gente se vaya de veraneo, ¿no? Pero claro, las masas infames, sobre todo, a mí me ha llamado la atención este año las autocaravanas. En España no se llevaba la autocaravana ni la roulotte, no era habitual, venían extranjeros. Está muy de moda y este año, claro. Y gente que conozco lo pasa muy bien, Efectivamente, no, y además aparcan donde salen los cojones y lo permiten las autoridades. Está prohibido, No, vamos a ver. Yo te puedo asegurar que en el norte yo las he visto aparcadas y la policía no hace absolutamente nada. Es más, he hablado con una persona que tiene cargo político en una de esas zonas. Digo, oye, es que está prohibido. Dice, chico, pero que vengan. No, en Galicia, te lo dicen los políticos. Yo lo que he visto son muy respetuosos, las autocaravanas van a sus sitios de... Y la verdad es que yo voy a una zona que está absolutamente deshabitada. Claro. Deshabitada, que pues mucha gente que vaya pues, está muy cómoda. Dímelo para que vayamos todos. Porque... no, porque hombre, deshabitado. Claro. Vamos a ver, imaginaros hasta qué punto, yo que hice alpinismo cuando era joven, este año ha habido, que yo tenga noticia, 40 rescates en picos de Europa. Vamos a ver, lo que no puede ser es que la gente llegue a un sitio de alta montaña, como es Picos de Europa, lo digo alta montaña, pues ahí me ha nevado en agosto, en Picos de Europa, y vaya en chanclas y calzoncillos. O sea, vamos a ver. No, le rescatan, vamos, según sube. Oiga, ¿dónde está Cabaña Verónica, el naranjo de Burne? Pero usted va así.
pero usted va en chanclas y en calzona. ¿Pero usted sabe dónde va? Claro, los tienen que rescatar. En el mar ha pasado lo mismo. Este año en la playa que yo voy, que es la playa de Somo, la playa de Somo es muy grande, tiene 3 partes, el Puntal, Somo y Loredo, es donde están las escuelas de surf, etcétera, etcétera. Ha habido 20 rescates. De gente, joder, coño, ¿usted qué se cree? Que está a la bañera de casa, se tiran, no saben lo que es el mar, lo que son las corrientes, lo que es la resaca, no saben nada. Y lo Pero Luis, si ya no son los picos de Europa, si es que hay atascos en el Everest, que no Claro, es una, no sí, es una sí, broma. sí, No es Sí, una señor, broma. he visto la... Bueno, hay una película en la que ya se hablaba de eso. No, que ya- perdona, hay atascos en la ruta de Caín, que tú vas de Puente Poncebos a Caín, tú vas en cola despacito, hay cola, A mí pero desde hace años. no me vas a pillar tirándome en alta mar, y menos de cabeza ni nada de esto. La resaca igual sí, pero... Entonces, claro, vamos a ver, Tirándome, la nadando. gente ha perdido la cabeza, o sea, la gente ya no tiene sentido de la Bueno, prudencia ni Pero nada. veo que te lo has pasado bien. Sí, Dinos algo positivo. Porque... me lo he pasado bien, bueno, yo tengo fotos, algunos os la he mandado, yo en Lugo Sí, con sí. forro polar. Sí, sí, sí. ¿Dónde está el sí. cambio climático? Yo estaba en Lugo con Bueno, forro yo he estado en polar. Galicia y he estado de cojones. Mi padre decía, tú di siempre que hace malo en Galicia. Pues No, no, ha hecho muy no, malo, no, en para que Lugo, nadie vaya. en Lugo hace un frío de cojones. Para que en Madrid, en los últimos días de agosto, ha hecho todo menos calor. O Es verdad, sea, sí. joder. Eso, Cambio yo he climático. estado- Va a soy tener yo- razón la entre- universidad esta de entre el frío y la gota, Nozark, que dijo aquello de que íbamos a un cambio climático, pero hacia el frío. Una glaciación. O una sea pequeña- que- Eso lo dice también nuestro amigo Alex Lajén, que estamos viviendo una pequeña glaciación. Pero bueno, el tiempo siempre ha sido cambiante. Claro. Es que ahora le han dado por hablar del cambio climático, fanatismo climático. Y hemos visto también cómo han actuado este verano, que en vez de apagar los incendios, no, eso es el clima, que está cambiando. Eso, Bueno, es que Javier. es el clima, pero apáguelo. Nos lo contaban en primero de carrera. Sí. O sea, nos ponían el clima como ejemplo precisamente digamos, de una dinámica, además de incontrolable, impredecible, ¿no? Y ahora nos están contando unas cosas, pues, en fin, que no tienen ningún asiento en la realidad, pero de verdad, ninguno. Está todo absolutamente manipulado, hasta tal punto que hemos visto lo de los incendios este verano, que lo han atribuido al cambio climático. Pero qué coño cambio climático si han pillado 100 y pico tíos con un bidón de gasolina, joder, en los bosques. Es decir, bueno, pues ellos no alteran su discurso Sí. con independencia de la realidad. Y pregunta por ahí, bueno, pregunta por ahí no lo sé, pero desde luego en los platos de televisión te siguen soltando el discurso del cambio climático y la narrativa está en cuestión. Oiga, que los están deteniendo, quemando el monte. Tal. Bueno, pues no hay manera. No hay manera. Que por cierto es muy significativo porque no tenemos ningún dato de quiénes son esos detenidos. Oiga, de dónde vienen, a dónde van, qué nacionalidad tienen, cómo se llama. No se sabe. ¿Quiénes Bueno, son? Uy, nacionalidad. Uf. Claro. No, ya. Podemos Oye. sospechar, pero no se ha dicho. Bueno, No se dice, por eso digo que Claro. es un dato. Fernando en Madrid con la gota, tú en no, Nueva yo, España. bueno, yo el día 16 de agosto ya estaba aquí. Ya estaba en por Madrid. aquí. Y el que ha estado en Bolivia es nuestro amigo Óscar Rivas. Óscar. Pues sí, la verdad que ha sido un placer. Hemos estado ahí un mes, sigo con el Gilad. Hoy no he dormido ni una hora. Bueno, yo tampoco, Esto Gilad que es tremendo. Pero espectacular. Un país a conocer, complejo, con muchos contrastes. Desde aquí un abrazo muy fuerte a los cruceños. Yo he estado básicamente en Santa Cruz de la Sierra, con mucha españolidad en esa identidad cruceña. Esto hay que Sí, decirlo. tenemos buenos oyentes, ¿eh? Sí. Yo me he traído como 20 libros porque me ha apasionado la Que es la identidad zona que tiene, española de Bolivia. muy honda, su himno, toda su cultura y espectacular. Y después, claro, te vas a la parte del altiplano que hablábamos con Fernando, a Uyuni, el salar más grande del mundo, a más de 4.000 metros, a 3.800 concretamente. Vas a Titicaca, 4.000 metros, un lago de 185 kilómetros, Potosí. Es espectacular. Tienes que aguantar a los guías, que tienes que soportar ahí la esclavitud a la que sometieron los españoles en Bueno, ese país. yo- Se ve yo- que en estos 2 siglos no No les les ha ha dado tiempo. cundido, no les ha cundido. Precisamente en Y, Bolivia. y algún conato hemos tenido ahí de, porque no me callo. O sea, eso, se creen que el turista es un dólar andante y tiene que estar. Sí, muy bien, yo pago, pero no me adoctrinas. Bueno, Pero bueno, fantástico. Yo recomiendo a todo el mundo que vaya a ver ese país porque es muy diferente de lo que. Ya no voy nos con dan, guías ¿no? a ningún sitio que haya sido español. Estuve en las ruinas de Chichén Itzá, he estado muchas veces, pero en una de estas ocasiones, y un guía empezó a decir que los españoles, y ya, pero caballero, si ustedes jugaban al fútbol, además te lo explican con las cabezas de estos tíos. Sí, el juego de pelota. Y, Sí, tal, sí, y sí, sacrificaban los niños al sol. Pero llegó un momento que, conociéndole al tío, digo, mira, ¿sabes lo que me hizo? Que estas
pirámides que los han hecho son los extraterrestres, porque vosotros es imposible, tío. Te juro que se lo acabo diciendo. Estos son, efectivamente, empiezo a creer que estos han sido los extraterrestres que han venido. JJ Benítez. Y ya está, pero me lo creo, es que me lo creo. Después de estar ahí, de los guías estos y tal, y en Egipto igual, en Egipto también lo dije. Un pájaro empezaba a montarme aquí y digo, pero Bueno, a mí un guía no tengo ninguna duda que esto... Mira, el hombre no ha ido a la luna, en cambio, en los extraterrestres se han puesto las pirámides en Egipto y en México. No tengo ninguna duda. un guía Aymara empezó a decir que él era mentiroso porque los españoles trajeron la mentira. Ah, claro. Tú eres mentiroso porque eres un mentiroso, no porque te sean los españoles. Y las patatas. Es tremendo las tonterías que se dicen, pero bueno. Oye, lo de los extraterrestres que decía está documentado. Si ves en Palenque la figura del astronauta, ahí la tienes. Yo la he visto. Bueno, yo tengo un mal Sí, yo también, Bueno, última hora, Bolaños está muy enfurecido porque, Bolaños ha enfurecido al CNI porque al CNI le han quitado una de las funciones que tenían en la ley de nuevos secretos oficiales. Esto por un lado. Una última hora es que ha sido detenido en Bilbao un magrebí por violar a una chica en la que contactó con un piso. Y luego otra noticia, otro inmigrante marroquí que estaba preso le ha propinado una brutal paliza a una funcionaria de la cárcel en Salamanca. Te voy a matar. La verdad es que lo que tenemos que aguantar, luego vimos el espectáculo de la Vuelta Ciclista a España y en Bilbao, que eso ya es una pena por los corredores, ¿no? Pero ¿quién le ha permitido a esta gente que llegue hasta ahí, ¿no? Y no hayan tomado medidas. Bueno, que se sepa lo que es España. Es decir, bueno, así estamos y así vivimos y esta gente la tenemos que soportar. Oye, yo había una cosa. Oye, maravilloso, por cierto, lo de la flotilla. Bueno, la flotilla está maravillosa. Flotilla se han acojonado con una marejadilla de nada, ya se han acojonado. Se han acojonado con eso y por otra cosa. Y que jamás le han dicho que quiten la bandera. Efectivamente. No sabemos si van a ir o no va a ir la flotilla al final. No, tiene mala pinta. Y amenazas serias del ejército israelí, ¿eh? Y entonces se temían que pudieran ser disparados los buques. Vaya aguerridos guerrilleros. Ya por eso. Bueno, quiero que escuchéis estas palabras de Carla Toscano, porque a más de uno le ha dado un sofoco. Digo porque vamos a irnos metiendo en un tema, no escabroso, pero a lo mejor tenemos que puntualizar algo sobre la amnistía del 77. Y vamos a escuchar a Carla Toscano lo valiente que era cuando decía estas palabras. Qué irónicos son ustedes los que defiendan esto. ¿A ustedes no les gusta recordar que miles de católicos fueron asesinados en la Revolución Francesa? Y quiero mencionar a los mártires de la Vendée. ¿A ustedes no les gusta recordar que cientos de miles de cristianos han sido asesinados por el comunismo y el nazismo en el siglo XX? ¿A ustedes no les gusta recordar que 100.000 católicos fueron asesinados en México en la Guerra Cristera? ¿A ustedes no les gusta recordar que miles de católicos fueron asesinados en la Guerra Civil? Monjas, muchos sacerdotes que fueron mutilados, quemados vivos, torturados física y psicológicamente por el mero hecho de ser católicos. Pero esto también es memoria histórica y hay que decirlo. ¿Y a ustedes no les gusta que recordemos que hay cristianos a los que se está asesinando en el mundo en países islamistas o comunistas? ¿Y no les gusta que recordemos que en Occidente también se persigue a los cristianos? En la mofa que se hace habitualmente de la religión católica, lo vemos en los discursos de incitación al odio contra los católicos por parte de políticos de la izquierda. El odio al cristianismo, del que no quieren oír hablar, el odio a Dios, lo explica muy bien Evelyn Waugh en Retorno a Brideshead, hace que, como no se puede odiar a Dios porque es algo inmaterial, es algo que nos sobrepasa, se odia a las personas que lo siguen. Por eso un cristiano coherente es inmanejable y por eso les odian. Pero señores, aquí no importan sus creencias. De lo que trata esto es de apoyar lo que es justo, y lo que es justo es defender la vida. Lo que es justo es defender nuestro derecho a vivir y expresar nuestras creencias. Y lo que es justo es reivindicar la heroica resistencia cristiana frente al totalitarismo. Por eso, viva la libertad y viva Cristo Rey. Bueno, cuando dijo viva Cristo Rey, estoy seguro, Fernando, que alguno pensaba que era lo gallo de Cristo Rey, con mi amigo Mariano Sánchez Covisa, que en paz descanse y tal, porque como esto es una banda de analfabetos. Algunos, pero pocos, porque ni siquiera llegan a Mariano Sánchez Covisa. No saben, tú lo preguntas ahora, nadie sabe quién era Mariano. Pero, bueno, digo que estaba muy valiente, y digo esto porque hay que recordarles, porque o empezamos a dar esa batalla cultural y ideológica todos los días para desmontar el relato de la izquierda, o estamos perdidos. Porque es que el Partido Popular hace tiempo les dio el mando del Scalestri y les dejó esa batalla. Y, esto no entramos nosotros en nada.
y todo lo que hacen, incluso lo económico, vamos a ver, lo político está por encima de lo económico, porque lo político marca incluso lo económico. Incluso todo el relato en el que está sostenido en los últimos 50 años, está basado todo en mentiras, Fernando. Y digo que hay que ponerles ya freno, ¿no?, a esta gente. Decirle que han sido unos criminales, que han sido unos asesinos, que fuimos muy ingenuos permitiendo que el Partido Socialista volviera a la vida política como si nada hubiesen cometido después las atrocidades que cometieron aquí. Es decir, la cantidad de errores. Y lo último, el escuchar que la amnistía del 77 a quien benefició fue a torturadores franquistas, ni más ni menos. Bueno, es que es una cosa... mira, fíjate, dentro de todo lo que ha sido la absoluta perversión en la explicación de la historia, no solamente la más reciente, aunque lógicamente se han centrado en eso, pero de la historia en general de España y del sentido de España, en la historia y en el presente, porque al final yo siempre digo que eso que se dice que un país también es su historia, no, un país también es su historia, no, un país es solo su historia, como una persona es solo su historia, es solo su pasado, porque el futuro, una persona no puede ser lógicamente lo que no ha sucedido, sino solo lo que ha sucedido. Por lo tanto, pero bueno, lo que han hecho ha sido pues una violación en toda regla de las más elementales certezas históricas, por un lado, pero quizá no han llegado, fíjate lo que te digo, en ninguna de esas perversiones tan lejos como respecto al tema de la amnistía, que están presentando ahora como una especie de ley de punto final de una dictadura sudamericana militar, como si esto fuera la Argentina de Videla. O sea, lo están presentando así porque es lo que están haciendo desde hace mucho tiempo. Asimilar la figura de Franco a la de Hitler. Pero eso va dirigido contra España, contra la nación, no va ni siquiera contra Franco. No. O sea, es un proceso de desnacionalización de España. Y de la misma manera, pues una asimilación del franquismo a dictaduras sudamericanas o, en fin, a todo tipo de regímenes pues que ellos consideran execrables y que durante mucho tiempo pues los han publicitado como tal, ¿no? Y que en algunos casos pues efectivamente lo son. Lo que buscan pues es una descalificación global y una perversión de lo que realmente fue aquello. Fíjate que la ley de memoria histórica, por ejemplo, y la ley de memoria democrática no va ni media hora antes del 18 de julio. ¿Por qué? Porque habría que entrar a explicar por qué se produjo el 18 de julio. Porque el objetivo es condenar el 18 de julio como si fuera una especie de golpe en el vacío, ¿no? Que se produjo pues porque una serie de personas pues eran antidemocráticas y entonces una mezcla de terratenientes, marqueses, generales, banqueros, pues se sublevaron contra el pueblo y le obligaron y le impusieron una dictadura, ¿no? Bueno, ese es el relato, pero claro, habría que explicar por qué se produce el 18 de julio, que el 18 de julio no tiene nada que ver con eso, que fue un movimiento de entraña hondamente popular, contra una situación objetiva de tiranía, contra una situación objetiva de injusticia insoportable y flagrante y tal. Bueno, con respecto a la ley de amnistía se ha producido, como digo, una perversión todavía mayor. Por más grosera que lo que hace al 18 de julio, ¿no? Todavía más, sí. Todavía más grosera. Y es que lo están planteando precisamente como si hubiera sido eso, una autoamnistía del franquismo para no tener que rendir cuentas ante el inminente régimen democrático que los españoles nos íbamos a dar a nosotros mismos. Y es todo una gran mentira, una gigantesca mentira. La ley de amnistía era una reivindicación de la izquierda que nace fundamentalmente en el Partido Comunista de España en torno a 1960. El Partido Comunista del año 56 lanza la consigna de reconciliación nacional, que no tiene nada que ver con lo que la gente normal entiende por reconciliación nacional, sino que era simplemente una excusa argumental, digamos, un eslogan para obtener popularidad entre los sectores que podían oponerse al régimen por cualesquiera razones, y con el objetivo también de convertirse en lo que verdaderamente consiguió durante mucho tiempo, que fue en el partido que agrupase a todo aquel que se opusiese al franquismo, con independencia de que fueran marxistas. Podías no serlo y ser del PCE. Es decir, esa fue la habilidad que tuvo el Partido Comunista, las cosas como son, la habilidad que tuvo para capitalizar toda la oposición a Franco. Entonces, al hilo de esto, al hilo de esa política de reconciliación nacional, como digo, en torno al año 60-61, el Partido Comunista, el PC, empieza a reivindicar con enorme fuerza la amnistía, porque la amnistía es
algo de lo que no se puede prescindir si queremos ir a una reconciliación nacional, etcétera. Y es una vieja reivindicación del PC. Esa reivindicación, puesto que el PC hegemoniza todo el espacio de oposición a Franco, la hacen suya posteriormente el resto de fuerzas políticas. La idea de que una vez que el régimen cambie, y como demostración precisamente de ese cambio que se iba a producir, de su naturaleza real y no puramente cosmética, había que ir a un borrón y cuenta nueva. Esa era la idea. Entonces, la amnistía en España se plantea, se lleva a cabo en 3 fases. Una primera, en julio del 76, a finales de julio del 76, no sé, el 30 o el 31 de julio, en donde Adolfo Suárez, en medio de un decreto, decreta la amnistía para todos los delitos de carácter político que no hayan o causado muerte o hayan puesto en riesgo la vida de la gente, en fin, que no sean de carácter físico, violento y tal. Vale. Y esa amnistía se aprueba sin más y sale a la calle todo aquel que haya estado encarcelado, todo aquel que esté encarcelado por delitos políticos, por delitos de opinión o por delitos de militancia. Hay una segunda fase, después de la presión de los grupos de oposición, en marzo del 77. Y en marzo del 77, además de los que ya habían salido a la calle por razones, como digo, de opinión o puramente políticas, salen a la calle aquellos que han tenido ya delitos de carácter violento, pero no han producido el resultado de muerte. Pero eso era insuficiente todavía. Y es, por supuesto, en todo este tiempo, quienes reclaman la amnistía y quienes presionan en favor de la amnistía son los grupos de izquierda y los grupos nacionalistas. Los grupos de derecha, los grupos más genéricamente franquistas, etcétera, se oponen a la amnistía. Y de hecho, en la tercera fase, que es cuando en octubre del 77 se concede la amnistía es el primer acto político de las Cortes después de las elecciones del 15 de junio de 1977. El primer acto político es el de la amnistía. Se reúnen, dominados además por toda la izquierda, básicamente, y miembros de UCD, la comisión que elabora esto, y se aprueba la amnistía posteriormente por las Cortes, y se pone en la calle a todos los que tuvieran alguna causa pendiente de tipo político, incluyendo a los que tuvieran delitos de sangre. Bueno. Es decir, que se buscaba y se consiguió poner en la calle a los miembros de ETA y del Grapo. De hecho, los asesinos de Carrero Blanco no fueron jamás juzgados. No han sido juzgados nunca. Este es el íter, este es el camino de las 3 amnistías y donde se llega a la amnistía del 77 de octubre del 77. Pero hay que insistir en que Alianza Popular, por ejemplo, cuando se vota en el Congreso en octubre del 77 la ley de amnistía, Alianza Popular se opone. Y todo el franquismo político, sociológico, tal, se oponía a la ley de amnistía porque se entendía cabalmente que esa ley de amnistía era una ley que favorecía a los grupos terroristas de extrema izquierda. Como así fue. Como así fue. Que ahora lo estaban matando porque no hubo ninguna reinserción. No, en absoluto. No, fue una amnistía, borrón y cuenta nueva. Aquí no ha pasado nada, incluyendo los asesinatos. Incluyendo el asesinato de un presidente de gobierno como Carrero Blanco. Incluyendo la matanza de la cafetería de Orlando. Son asesinadas 14 personas en septiembre de 1974. Efectivamente. Todos los delitos. Es decir, todos, hay uno que no. Absolutamente. La mal llamada matanza de Atocha no entró en la amnistía. Y esto se produce, si no me equivoco, en enero del 77. Enero del 77, así es. Y la amnistía se produce en junio, que eso también había... Digo, para situar el escenario, que aquí porque ahora pretender decir que los que se beneficiaron de esa amnistía eran torturadores franquistas, es algo... Hoy Fernando Lea me escribía esta mañana y me decía, pero vamos a ver qué significa que Franco metía en la cárcel a los suyos, porque si se benefician de esa amnistía eran los franquistas, es que estaban previamente en la cárcel. Bueno, una locura. A ver, tú viviste esos años, Vamos a ver, Luis. yo estaba allí. ¿Por qué se produce eso que estáis comentando? Porque mucha gente está muerta. Mucha gente está muerta, de los que salieron, de los que estuvimos en la lucha. Yo era un joven, habléis de 77, yo tenía 22 años, el 77. Cuando muere Franco yo tengo 20 años. Yo milito en el Partido Comunista de España, la clandestinidad, y desde luego eso que yo estoy oyendo, que ha dicho gente, que liberaron a las torturadas de franquistas, a mí no me consta. Ahora, a ver, el Partido Comunista, un poco antes de la amnistía, cuando muere Franco, vamos a poner el hito histórico ahí, tenemos prácticamente a todo el comité ejecutivo del PC en la cárcel, en la tercera galería de Carabanchel, pilotados por Marcelino Camacho, que era un poco el líder del momento,
y la mitad del Comité Central también, en distintas cárceles de España. Entonces, claro, el Partido Comunista, que inicia la campaña que muy bien ha definido Fernando, es verdad que desde el año 60, 61 hay también problemas internos, porque es cuando echan a un sector, Fernando Claudín, Federico Sánchez, etcétera, porque están disconformes con la línea que se sigue. Esa campaña empieza muy fuerte prácticamente al morir Franco. Yo tengo la insignia: camino de la amnistía, camino de la reconciliación. Yo he tirado todos los panfletos que os podáis imaginar sobre ese particular. Se recaudó dinero hasta aburrir con esa campaña, camino de la amnistía, camino de la reconciliación, que se vendió además una insignia que yo todavía tengo. Es más, los números de Mundo Obrero de esos años que se pueden ver, me imagino que en alguna hemeroteca estarán, nosotros lo que planteamos es que se suelte a la izquierda, pero fundamentalmente a los nuestros. Porque de todos los partidos de izquierdas, los que teníamos o tenía más gente en la cárcel era, como muy bien ha dicho Fernando, el Partido Comunista de España, porque es verdad que durante muchísimos años hegemoniza los movimientos de resistencia al franquismo. ¿Por qué? Los partidos chinos no han aparecido, ni el Partido del Trabajo, ni la ORT. La LCR es verdad que existe, que es el grupo trotskista, pero de una manera muy residual. Y el único que efectivamente desde la época del Matkis, en los años 40, pilota la resistencia al franquismo es el Partido Comunista. Es verdad que luego da un giro muy importante. Pasa de la lucha armada, pues ya fracasa en el Valle de Arán, etcétera, etcétera, sí, a la... primero se plantea la huelga general política. Y la huelga general política que se plantea en los años 50, 60, eso tiene... No, tiene aparte que haya fracaso, bueno, tiene debates internos, pues efectivamente hay gente del partido que no ve claro el tema. Ha dicho Fernando una cosa que es verdad y yo he repetido. En el Partido Comunista en aquellos momentos estábamos todos. Los comunistas, los no comunistas, los marxistas, los no marxistas. O sea, yo recuerdo que cuando a mí se me ocurre en uno de los círculos de estudio del PC introducir a Gramsci, bueno, pues no me fusilaron porque ya no se llevaba. Pero estuve a punto de que me fusilaran. Pues la gente piensa que todo el mundo era eurocomunista. Es verdad que la operación de marketing que se monta en Madrid con el marqués de Berlinguer, con George Marchais y Santiago Carrillo para presentar el eurocomunismo está muy bien hecha. Y hay mucha gente que se lo cree. Pero evidentemente no era así. En el Partido Comunista francés, George Marchais era un stalinista que dejaba corto al propio Stalin. No digamos Carrillo. Carrillo era otro stalinista. Es decir, dentro del comité central del Partido Comunista había un sector muy duro que era, vamos a ver, había tres sectores. El que se llamaba el sector carrillista, el sector leninista y bandera roja. El sector carrillista, digamos que era el hegemónico, porque prácticamente la mayoría del comité ejecutivo, del comité central, claro, eran seguidores de Carrillo. Todavía me acuerdo yo la que era responsable de universidad, que en paz descanse, que era Pilar Bravo. Pilar Bravo fue diputada por Alicante, era una niña muy mona, muy rubita y tal, pero joder, como te llamara capítulo, vamos, ya estaba viendo Siberia, pero en cualquier momento. O sea, doy nombres porque yo los he conocido. He conocido a la mayoría de los dirigentes de aquel momento que están muertos hoy en día. Alguno no está muerto, pero ya el pobre está como está, Ramón Tamames. Ramón Tamames. Bueno, y luego estaba el Marqués o No, hombre, vamos a ver, Nicolás Sartori de las Asturias, sí. Fue procesado en el proceso 1001 y que no llegó a celebrarse porque fue... Era un cantamañana de cojones también. Claro, entonces, los que quedan, tú lo has citado uno de ellos, Nicolás Sartori, joder, son más viejos que la Tana. ¿Entiendes? Entonces yo creo que ya ni se acuerdan de lo que pasaba. El resto están muertos y los que no estamos muertos ya tenemos una edad y nos fuimos en su momento hace mucho tiempo. Porque es verdad, algo de lo que ha contado Fernando, cuando en el año 70, yo el último acto militante, lo he dicho muchas veces y lo repito en los micrófonos porque forma parte de mi vida, mi último acto militante es el referéndum de la Constitución del 78. Después de eso yo me voy porque yo pienso que ya no pinto nada en el PC. Como yo nos vamos un montón de gente, prácticamente los cuadros del Partido Comunista quedan desarbolados, porque nos vamos muchísimos. Unos nos vamos a casa, pero es que otros que quieren seguir en política, Diego López Garrido, Cristina Almeida, etcétera, etcétera, digamos que hacen o dan una vuelta y se van al PSOE.
impulsor de Enrique Curiel. Había que buscar un Era- hueco, sí. Era un histórico. Era- Enrique Curiel sí, era hombre. el mejor mitinero que tenía el Partido Comunista en la Y universidad. acabó ya uno de diputados. si no me Sí, equivoco, sí, claro, pero pegaba unos mítines, yo los he oído, unos mítines de agárrate y no te menes. Entonces, claro, que me vengan ahora diciendo 4 gilipollas, y perdone señores oyentes por la hora, de que la amnistía se montó para sacar a los torturadores franquistas, pero oiga, ustedes no saben absolutamente nada. Oiga, que yo estaba en el PC, que los números del Mundo Obrero y los panfletos que tirábamos en la Universidad de Madrid no decía absolutamente nada de los torturadores franquistas ni nada. Queríamos sacar a los nuestros y luego, por extensión, a la gente de la izquierda. O sea, vamos a ver, ¿de qué coño me están hablando? Yo que lo viví. A ver, lo cuento en primera persona, pues habrá gente que diga, bueno, esto está especulando. No, no, oiga, yo lo viví. Y el que quiera que me lo pregunte, pues les puedo contar perfectamente cuál era el papel del Partido Comunista en la Comunidad de Madrid, que era donde yo militaba. A ver, Bueno, yo no lo he vivido, pero después de escuchar a esta señora, hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de que es una analfabeta, pero sabe lo que dice y por qué lo dice y con qué intencionalidad. Es decir, es malintencionada. Juan Carlos Monedero, el ínclito cofundador de Podemos, tiene un libro que se llama La transición contada a nuestros padres. Te habla de la transición como una historia de terror, pero a su favor. ETA no existió, ETA no mató a nadie, Garapo no existió, Garapo no mató a nadie. Simplemente fue la izquierda víctima de todo el terrorismo habido y por haber de la extrema derecha. Es decir, ¿cuál es el objetivo de ese libro? Pues es muy claro, deslegitimar la transición. Porque deslegitimando la transición, deslegitiman este régimen. Porque, no lo olvidemos, esta gente quiere otro régimen, pero no nos llevan un régimen mejor, nos llevan un régimen peor. Es decir, hay una intencionalidad muy clara. Es decir, por supuesto, son analfabetos, pero no pensemos que son inocuos en sus palabras. Tienen muy claro lo que tienen que decir, y lo que se trata es eso, de deslegitimar la transición, Bueno, porque claro. quitan legitimidad de origen al régimen. Es que Son es así. analfabetos su público. Los que manejan los hilos Eso saben lo que Por se eso, traen entre eso, manos. sí, sí. Y esto que apuntas, Óscar, es sencillamente clave. Ellos están en un proceso, y además lo han verbalizado muchas veces a lo largo de los años, de una segunda transición. ¿Por qué? Porque la primera transición está lastrada por el pecado original del franquismo. Porque es verdad, porque el régimen actual, habría que hablar mucho de esto, pero tiene, lógicamente, su origen sí, sí. el 18 de julio, a través de transformaciones que lo han convertido en una cosa que no tiene nada que ver y que es contrario, todo lo que queramos, pero no se ha producido una ruptura, porque todo eso de la ruptura pactada, de la transición y tal, al final son flatus vocis. Aquí hay una línea que viene encarnada por la monarquía, fundamentalmente, que es por voluntad de don Francisco Franco Bahamonde, que nombra a Juan Carlos de Borbón y Borbón y Borbón, y le nombra como sucesor a título de rey. Y entonces, a partir de ahí, o sea, el rey no tiene legitimidad porque sea democrático. El rey no tiene una legitimidad, digamos, constitucional, otorgada o conferida por la Constitución. El rey es anterior a la Constitución. Y la Constitución es el fruto de un proceso que precisamente descansa en la legitimidad previa del rey. Es un tema insoslayable. De manera que ellos lo que pretenden es dar lugar a una segunda transición que rompa con ese pecado original, que lave en la pila bautismal de la segunda transición el pecado original de la procedencia franquista. Y es con lo que llevan enredando desde hace aproximadamente 20 años, desde que se instaura en España el régimen del 11M, desde Zapatero, desde el 2004. Claro, eso y no otra cosa es a lo que estamos asistiendo. Lo que pasa es que tienen el problema de la escenificación. Entonces, lo están haciendo a través, digamos, de pequeños pasos, bueno, y no tan pequeños, de carácter cuantitativo, pero que al final, por adición, acaban dando un salto cualitativo. Pero claro que sí, la acusación es de que la democracia, la transición, por tanto, es, y lógicamente la democracia en consecuencia, es en fin, el producto del franquismo, el producto de lo que sucede a partir de julio del 36, porque no se puede rastrear ninguna legitimidad anterior. Y están en eso, en esa segunda transición. A mí, vamos a ver, ha apuntado Fernando una cosa muy interesante que provocó debates, yo recuerdo, dentro del PC. ¿Reforma o ruptura? El Partido Comunista sí es verdad que en un principio, cuando muere Franco, sí es partidario de la ruptura, pero luego se ve que estratégicamente no interesa, vamos a ir a la reforma, por eso la famosa foto que se hace, digo, ¿dónde se hace esa foto? En la calle Virgen de los Peligros. El comité ejecutivo
con la bandera nacional, esa famosa Eso es, foto, acoge la bandera está tricolor, hecho en sí, la claro. primera sede, teóricamente era en la clandestinidad, pero lo sabía más de una persona. Luego fue en la calle en Trinidad, la calle, Santísima Trinidad. sí, luego estuvo en la calle Santísima Trinidad. En la Virgen de los Peligros es el primer, digamos, sede del Comité Central del PC y es donde se hace esa foto. Entonces, ya se había debatido, primero en las células, que era el nombre que tenía, digamos, las secciones nuestras, luego se copia el nombre italiano de agrupaciones. Ahí se debate en círculos internos y se llega a la conclusión, y luego lo aprueba el Comité Central en una sesión, de que no va a haber ruptura porque va a haber reforma. Entonces, evidentemente, la gente que no hizo la transición, que es la que ahora lo está planteando, a mí me parece una vergüenza por una sencilla razón. Porque están echando mierda en la memoria de aquellos, no lo digo por mí, porque yo afortunadamente no estuve en la cárcel, pero aquellos que sí estuvieron, que lucharon contra el franquismo, es echarles mierda encima. Porque el momento histórico, que parece ser que no han estudiado marxismo, cuando tú haces un análisis marxista tienes que ver las condiciones objetivas. Y las condiciones objetivas del año 75, cuando muere Franco, no podían llevar, porque fracasarían, a la ruptura, que eso se vio de una manera muy clara. Entonces, claro, hacer una visión retrospectiva como ahora, a 30 o 40 años, oiga, que es muy fácil. De hecho, el planteamiento, Luis, el planteamiento Claro, respecto a lo que dices, es tan claro como que cuando se plantea la ley de reforma política del 76, que se vota en referéndum el 15 de diciembre de ese año, y tal, la izquierda en bloque pide la abstención, pide la no participación, porque estaba impulsada por el franquismo, porque es verdad, era el movimiento el que estaba promoviendo toda la historia y tal. Pero la participación fue tan alta, prácticamente el 80% de participación, fue tan alta que la izquierda se dio cuenta de que sencillamente se quedaba fuera si no se sumaba al proyecto de reforma. Ellos alegaban, para defender la posición de abstencionismo, alegaban que creían, estaban seguros, que era una operación puramente cosmética y que el franquismo no iba a llevar a cabo la reforma. Lo que temían no es que el franquismo no fuera a llevar a cabo la reforma, lo que temían es que el franquismo fuera a llevar a cabo la reforma. Ese era su verdadero temor. Eso fue lo que sucedió y por eso andan echando espumarajos desde entonces hasta hoy. Que aquellos, además, porque esto también no está de más plantearlo como una cuestión con unos ciertos tintes generacionales, como tú bien has señalado, aquello obedecía a una dinámica histórica determinada y se adoptaron una serie de resoluciones y de decisiones, lógicamente dictadas por las necesidades de ese tiempo. A todos estos que se pasean por los platós de televisión, que son una mezcla entre jumentos y la peor gentuza que uno se puede imaginar, porque además de su ignorancia, las intenciones son absolutamente perversas y malignas, a todos estos les querría yo haber visto en 1975, 76, 77, 78. Les querría haber visto a todos estos que ahora se quieren comer a no sé quién por los pies. Porque hubieran sido los primeros, pero los primeros en ponerse de rodillas ante el poder constituido. Entre otras cosas porque es a lo que se dedican justamente ahora. Vamos a ver. De hecho... Bueno, remata si quieres. Remato. Yo lo he contado más de una vez y lo vuelvo a contar. Hoy, si tú estás en la izquierda, pues gozas de una serie de privilegios, de prebendas, tocas moqueta, cobras unos sueldos espectaculares. Cuando militabas en la izquierda, como muy bien ha dicho Fernando, en el 75, en el 76 y antes del 77, del 9 de abril del 77, el sábado rojo, yo que estaba en la universidad tenía 3 problemas. Uno, me iba al talego 4 años por asociación ilícita. 2, como estaba con prórroga del servicio militar, me iba a un destacamento disciplinario al Sáhara. Y 3, como estaba en la universidad, me echaban de la universidad, me montaban un expediente disciplinario y no podía estudiar ya en ninguna universidad de España. Oiga, creo que la diferencia es bien clara, ¿no? ¿Te imaginas a Javier Ruiz en un destacamento? O a Cintora. Vamos a ver, joder. Que te echaban de la universidad. A ver, de hecho, ellos hacen una crítica nada alargada a los comunistas de aquella época. Los consideran burgueses y, de hecho, a Carrillo lo consideran un conservador. O sea, lo que tú has dicho, Luis, es absolutamente así. Es decir, para ellos, los comunistas de aquella época no hicieron lo que tenían que hacer. Eran muy blandos.
y lo dicen abiertamente. Es decir, con lo cual no debe sorprenderlo, pero permíteme, no sé si hemos terminado con el tema de la amnistía. Pero... No, es que quiero que escuchéis una cosa, pero le mata. No, o sea, el tema de Carla Toscano, que me han gustado mucho sus palabras, sí, sí. y que no me gustaría pasar por alto, ¿no? Porque, a ver, la Revolución Francesa es un punto de inflexión en el mundo que estamos viviendo, pero sobre todo esta guerra ideológica que empieza por entonces. Es decir, Alberto Bárcena, que en uno de sus libros lo cuenta muy bien, es una síntesis de una tesis doctoral de la Vendée y tal. Es decir, los primeros hornos crematorios estaban ahí y además se jactaban de ello los revolucionarios, eran unos auténticos salvajes. Ellos te cuentan cómo una mujer embarazada la meten ahí por ser cristiana. Es decir, embarazada y no sale del horno, evidentemente. Es decir, pero ese es el trasfondo, ese es el fin último de esta guerra cultural a la que estamos asistiendo. Acabar con el modo de vida que tenemos, que tiene sus raíces en el cristianismo, que tiene sus raíces en Cristo, y que la cruz es un símbolo de liberación, no de opresión. Y ese es el fin último con el que quieren acabar ellos ahora mismo. Bueno, no hay otro. Quiero que escuchéis esto, Óscar, y que me digáis... claro, esto es complicado. Si la analfabeta de Sara Santolaya dice estas barbaridades y la gente dice, joder, qué bien ha estado Antonio Naranjo y vaya zasca le ha dado. Y uno escucha a Antonio Naranjo y dice, coño, no sé quién es más analfabeto de los dos. Te quiero decir, porque no hay cosa peor, esto también lo ha contado muchas veces Pío Moa, no hay cosa peor que el halago. No hay peor ataque que una mala defensa. Yo voy a defender una cosa y digo gilipolleces y al final lo que estoy es dando la razón a los gilipollas que me están atacando. Es decir, no hay nada peor. Y lo que hace Antonio Naranjo, para aplauso de la mayoría, es decir una serie de sandeces que tampoco se ajustan a la realidad. Por eso quiero que lo escuchéis. He visto tanto quejaros de los regalos que se hizo a los torturadores que se amnistió en este país. Yo sinceramente creo que aquí hay una... Sí, y se indultó. Aquí... ¿Pero a quién? Bueno, cuando salimos de una dictadura... Anda, en la transición, cuando se aprobaron amnistías, sí, Naranjo, lo mismo que tú, lo mismo que tú, sí, lo mismo que tú, igual que las amnistías fiscales que hicieron algunos en sus gobiernos, los mismos que para amnistiar a amigos ricos y para amnistiar e indultar a torturadores, sí que me vais a dejar, porque el programa es para ellos, en decir simplemente que la ley de amnistía, esa de la que habla sin tener ni idea, Sara, la pidió la izquierda y fue muy bien concedida. ¿Sabes quién la defendió? A ver si te suena, Marcelino Camacho. Sí. Marcelino Camacho. ¿Y sabes por qué? ¿He dicho yo que no la pidiese la izquierda? Porque en este país tengo que estar de acuerdo. Efectivamente presos políticos de izquierdas, del franquismo, cuya única manera de salir de la cárcel fue esta. No, tú lo que has dicho es que se hizo... No, ahora me dejaste... Pero ¿puedo yo terminar alguna vez? También sin interrupciones, por favor, que me queda poco. Y en ese viaje sí se colaría algún torturador, pero lo que tú has dicho es que se hizo una amnistía en este país para sacar de la cárcel a torturadores. Se hizo una amnistía para sacar de la cárcel a sindicalistas y a políticos de izquierda. Y estuvo muy bien hecha porque no se merecían estar en la cárcel. Y nunca se juzgó a torturadores. Bueno, yo creo que ahí, Antonio, no sé tu opinión, empiezo por Fernando, de estas palabras, tanto de una... Bueno, yo creo que no tiene ni idea, es que como no tiene ni idea, pero el otro dice, no, esa amnistía se hizo para sacar a los sindicalistas, porque tú has hablado de las tres fases. La gran mayoría de los que fueron agradecidos de esa amnistía no fueron sindicalistas que estaban ahí, no, eran asesinos, o muchos militantes del Partido Comunista, por ejemplo, lo del atentado de la calle Correos, que colaboraron con ETA en asesinar a 14 personas. Sí, Alfonso Sastre y Eva Forest. Ya no estaban en el PC. No, ya no estaban. Ya no estaban en el PC. Bueno, o fueron expulsados del PC después del atentado. Pero ya no estaban en el PC porque esa no era la estrategia del PC. Ellos tenían una línea más a la izquierda. No, lo hemos contado aquí. Lo que yo os quiero comentar es que también la defensa que hace Antonio Naranjo miente, porque Antonio Naranjo tenía que haber dicho, oye, que la mayoría de los amnistiados fueran asesinos de ETA. De hecho, a partir del año 78, una vez que se queda en la calle, bueno, pero si estábamos absolutamente desarticulados en el 75, y esta amnistía puso a 700, 800 tíos en la puta calle que al día siguiente estaban matando. Es decir, a ETA la reorganizó la policía española una vez que lo deja en libertad, mejor dicho, los políticos españoles que dejan en libertad a ETA. Bueno, y esos son los años de plomo. Javier, hay una frase en octubre del 83 de José Barrio Nuevo en las Cortes. Sí. En la que pide disculpas. Por eso. José Barrio Nuevo del PSOE, pero fue ministro de Interior del PSOE. Pide disculpas, repito, en octubre del 83, hacía un año que el Partido Socialista acababa de ganar unas elecciones
por mayoría absolutísima, 202 diputados, porque dice que se equivocaron. Claro. Dicen, nos equivocamos. Claro. Nos equivocamos cuando jaleábamos y aplaudíamos y pensábamos que ETA iba contra el régimen y que tal y que no sé. Pero detrás de todo eso lo que hay es una miseria moral enorme. ¿Qué pasa? Que la gente cuando moría en España en 1974, porque el régimen político que hubiese no te gustase, eran legítimas esas muertes, que las muertes de la calle del Correo fueron muertes sobre las que hay que, en fin, a las que hay que cubrir con un piadoso velo de silencio y de olvido, porque, oye, la señora que iba allí, tal, que iba a tomarse un café, el policía, sí, el policía también incluido, el policía que iba allí a desayunar o ¿están bien muertos? ¿Quieren decir eso? Que están bien muertos. Porque eso es lo que anda detrás de toda esta historia. Claro. Es decir, gente que por un lado santifica laicamente, eso sí, la vida humana hasta el punto de haber abolido la pena de muerte, incluso en caso de guerra y de estar bajo la disciplina militar. Bueno, pues para esa gente que dice poner la vida humana por encima de todo, la vida humana determinada, claro, la no nacida todavía no, pero a toda esta gente resulta que luego relativiza ese absoluto en función del régimen político bajo el que se vive. Oiga, si la vida humana es sagrada, lo será bajo Franco, incluso bajo Pedro Sánchez. O sea, creo yo, ¿no? Bueno, pues te justifican y de fondo existe una justificación de los crímenes cometidos durante el franquismo. Y es un tema, los crímenes, vuelvo a decir, cometidos por ellos durante el franquismo, o por los suyos. Y es un tema que no se ha querido abordar y sobre el que siempre que se habla en público se pasa como sobre ascuas, ¿no? Decir, bueno, esto no se va. Oiga, los asesinatos cometidos, porque ahora estamos en este caso tratando el tema político, por razones políticas o ideológicas, son igual de reprobables y de repugnantes, exactamente igual que los cometidos cuando gobernaba Adolfo Suárez, o a ver si cuando gobernaba Arias Navarro. O el caso de Hipercor. Hombre, exactamente lo mismo. Y eso hay que decirlo y repetirlo una y mil veces. Pues sobre eso no solamente se ha amnistiado a los políticos, también, por lo que se ve, se ha amnistiado a nuestra memoria. Es decir, mejor no hablar de eso y mejor dejarlo de lado. Y esa es la verdadera canallada moral que subyace debajo de todo esto. Realmente es eso. Es decir, es que los que murieron entonces están bien muertos. Ese es el discurso. Y ese era un discurso de la extremísima izquierda. Extremísima izquierda. Que es el programa que hoy, en el plano ideológico, no en otros, pero sí en el ideológico, adopta nuestro gobierno. Vamos a ver, esta chica, yo no sé dónde la han sacado, esta Santa Olaya, ella habla de que se amnistió a los torturadores franquistas. Sí, oiga, no ¿cuándo fueron juzgados? No, la pregunta que surge. Franco los metió en la cárcel. Tú y yo somos juristas. Oiga, ¿cuándo se les juzgó y se les condenó a ir a la cárcel? Nunca. Oye, yo no conozco ningún caso de que estuvieran en la cárcel y les sacaran. ¿Estarían, no estarían, le juzgarían, no le juzgarían? Pero, por ejemplo, por poner un caso de uno de los personajes más conocidos del momento. Yo le conocí personalmente porque pululaba de vez en cuando por derecho. El famoso Billy el Niño. Amigo mío. Oiga, ¿cuándo amigo mío. Billy el Niño, ¿cuándo le juzgaron? ¿Cuándo le metieron? Compareció ante un tribunal. Bueno, pero no le... Y fue absuelto. Claro, exactamente. Y fue absuelto. No fue al talego. Entonces, una condición para que a ti te amnistíen o te den un indulto es que previamente hayas sido condenado en un juicio legal, con todas las garantías, y haber ido a la cárcel. Pero tú le preguntas a Santa Olaya, dime el nombre de uno, y a lo mejor, como sabe o ha oído, dice, mire el niño. No, es que mire el niño nunca estuvo encarcelado, y nunca fue amnistiado. Dígame a otro. No saben. No saben. Ejemplo. Yo creo que, de verdad, lo digo y perdonadme, no solo decía estas cosas, pero yo creo que le estamos dando. Sí, a esta. Sé que está en la calle porque es un personaje pues que provoca un rechazo muy notable, ¿no? Pero de verdad, estamos dándole un relieve a una persona. Es como si se lo diéramos a Antonio Maestre. Incluso menos de lo que te digo. De verdad le estamos dando un relieve que es que no tiene ni podía soñar en sus mayores delirios. En fin, iba a decir una Vamos a ver. Pongo otro ejemplo porque era paisano nuestro, de mi padre y mío, y amigo de mi padre. José Sainz. Era comisario, dirigió en los últimos tiempos la lucha contra la ETA. José Sainz
comienza su carrera policial en los montes de Cantabria, persiguiendo al maquis, especialmente a Juanín, que fue abatido en Comillas, en un monte que hay a lo de Comillas, efectivamente. Y luego hace su carrera policial, él trabajó en información mucho tiempo, en los servicios de información de la policía, y terminó luchando contra ETA, además a la vieja usanza, la gente no lo sabe, metralleta en mano. Sí, sí. Es decir, el comisario principal, José Sainz, iba metralleta en mano, igual que cuando hace 40 años luchaba contra el maquis, a luchar contra la ETA. José Sainz ha sido tildado una y mil veces de que era un torturador franquista. ¿Por qué? Porque perseguía al maquis, era su acto que tenía que hacer como policía. ¿Que perseguía a la ETA? Coño, entraba dentro de sus funciones. Entonces, quiero traer a la memoria la persona de José Sainz, porque era amigo de mi padre, era paisano mío, y eso no era verdad. Era un policía que desde los años 40 hasta que combatió a la ETA hizo lo que tenía que hacer como comisario. Es como si ahora, vamos, ya me falta que me lo digan, que mi padre también era un torturador franquista. Mi padre era comisario de policía y entró en la policía en la primera promoción después de la Guerra Civil. Porque si no lo sabe la gente, se lo digo yo. Más de la mitad del cuerpo superior de policía, entonces no sé cómo se llamaba, de vigilancia, no sé qué, fue condenado por crímenes muy graves durante la Segunda República y la Guerra Civil. Entonces, claro, en el año 40 la policía estaba más que mermada, ¿eh? Y entonces hubo que convocar oposiciones, y mi padre fue el primero, en el año 40, que sacó la oposición de policía. Entonces ya solamente faltaría que dijeran que mi padre, como había estado en la policía franquista, claro. Que también era un torturador. Váyanse a la mierda, como decía Fernando Fernández. En la discusión entre Santolaya y Naranjo, yo creo que subyace dos modos de concebir la transición. Esa leyenda negra a la que nos hemos referido anteriormente, que estriba en deslegitimar de raíz la transición, y por otro lado está la leyenda de oro, es decir, la que todo lo que ocurrió fue absolutamente irreprochable, que es lo que está diciendo Naranjo. Bueno, no, es que se hablaron sindicalistas y se olvida lo más importante, los etarras. Claro. Yo viví aquellos tiempos en Bilbao, es decir, y para la gente más joven, que seguramente no lo sepa, es decir, en los años de plomo, que fueron 2 años, básicamente murieron 300 personas. Y al hilo de lo que decía Fernando, bueno, es que el policía cuando moría es que tenía que morir, pues básicamente sí. Era un niño, yo todavía recuerdo a gente de allí que decía, bueno, es que era un policía o era un guardia civil, le pagaban para ello. Esa frase yo la escuché en muchas ocasiones. Eso fue también la transición. Es decir, con lo cual, el problema es que la izquierda miente a sabiendas de que miente, es decir, y el centro derecha, que no diría que es la derecha, es decir, está salvando una historia que tampoco es no es verdadera esa historia. Mira, no es verídica. Mi amigo José Antonio me dice lo siguiente, por ejemplo, Naranjo ya utiliza en su argumentación, que es en esto lo que yo tenía, quería poner el acento más que en esta indocumentada de Santolaya, que me da vergüenza ajena. Yo te digo, yo esta mañana ponía un tuit que a mí me gusta la envidia, que no pena. Lo peor que puede sentir por una persona es pena o lástima. Y a mí estos en el fondo me dan casi ternura, estos hijos de las mil leches. De verdad lo digo, si es que me da esta vergüenza discutir con esto. Y ya cuando no tienen argumento gangoso y tal, ya me descojono. Ya cuando empiezan con eso, ya de verdad, yo me dice la gente, no entres al teatro, pues es que disfruto. De verdad que disfruto. Digo, si es que ya se quedan sin argumentación. Yo, fíjate si tengo motivos para meterme con Pablo Echenique, jamás me metería por su físico, le meto por la mierda que tiene en la cabeza, ¿no? Bueno, mi amigo José Antonio. Lo mejor, perdona, Javier, es que al hilo de lo que acabas de decir, es que estos son luego los inclusivos. Que han cambiado hasta la Constitución. Que han cambiado hasta el Congreso y no Congreso de y la Constitución también han cambiado, diciendo que no podía haber el tema disminuidos, que tenían que ser personal distinta. Bueno, pues es una persona distinta, no sé cómo se llama ahora, o diferente, con cualidades diferentes. Unas chorradas. Bueno, independientemente, Naranjo utiliza en su argumentación que la izquierda tiene una mayor legitimidad. La clásica equidistancia con el régimen anterior, para que no lo llamen fascista, ¿no? Le ha faltado mayor base histórica. Y efectivamente, porque muchas veces esa mala defensa, que yo creo que lo hace con buena intención, pero no, Naranjo, es que eso no se hizo para liberar a sindicalistas que estaban ahí, se hizo para poner en la calle a asesinos de ETA, que fueron los grandes beneficiados, y alguno que pasaba por ahí del proceso 2001 y tal, y no sé qué, pero... No, pero es que, pero es que los de... Vamos a ver, los del proceso 2001, los sindicalistas, ya estaban amnistiados, ya estaban en la calle. Es decir, el empecinamiento de la amnistía del 77 es para poner en la calle a terroristas. La otra fue en el 76. Porque lo impuso la izquierda. Claro.
con el discurso de que más o menos habían sido obligados por las circunstancias políticas y tal. Entonces habían entrado en una deriva de crimen que realmente se justificaba por oponerse a una dictadura. Por lo tanto, moralmente estaban absueltos. Este era el discurso. A los que se puso en la calle fue, como tú has recordado hace un momento, a aquellos que luego, en muy buena medida, constituyeron los cuadros de la ETA que estuvo asesinando en las siguientes décadas. Esa es la realidad. Y eso los puso en la calle un señor que se llama Adolfo Suárez González. Todos los que votaron eso y todos los que formaron la comisión para aprobar la ley de amnistía y los que votaron a favor. Esa es la realidad. Porque los que estaban encarcelados por delitos políticos, por delitos... No por delitos de opinión, sino por delitos de actividad, de acción, de militancia, por esos delitos, es decir, no por decir qué es lo que nos quieren contar ahora, decir en la calle no sé qué, de que Franco... ¡Viva Carrillo! O la pasional de Madrid. No era por eso, era por meterse en política, formar células, hacer esto, tal cual. Si lo he dicho, a mí me meterían por asociación ilícita. Eso es, pero no por dar una opinión pública, que son cosas diferentes. Pero bueno, todos esos... parezca plausible o reprobable el hecho de que estuvieran en la cárcel, con independencia de eso, todos esos fueron amnistiados el año 76. ¿Vale? E incluso los que habían intentado matar a alguien, pero no lo habían conseguido, o bien habían empleado métodos violentos que no habían tenido por resultado la muerte de un ser humano, también lo fueron en marzo del 77. Es en octubre del 77 cuando lo que se pone en la calle es a los últimos que quedaban en la cárcel por razones, digamos, de justificación ideológica, que no eran delitos ideológicos, que eran otro tipo de delitos como el asesinato, pero con justificación, entre comillas, ideológica, o con motivación ideológica. Es decir, terroristas. A los que se puso en la calle el 77 fue a los terroristas. Mira, al hilo de lo que dice... Déjame que homenajee a mi tío Regino, que en paz descanse, que estaba en la Brigada Político-Social. Así que un homenaje, y estaba además en Sol. Era compañero de mi padre. Mi tío Regino fue voluntario con una banda de Falange en Salamanca. A mi otro abuelo le pilla en Madrid, y los los dos hermanos que no les pilla en Madrid se fueron. Uno llegó a general de la Legión y el otro se metió en la Brigada Político-Social. Tenían 17 o 16 años cada uno. Bueno, mi padre estaba en la Brigada de Extranjeros, que estuvo toda su vida. No, luego la mi tío Regino, cumpliendo su deber... Al hilo de lo que ha contado Fernando, acabando con estas chusmas, voy a contar lo que pasaba en la universidad. En la universidad, en las asambleas de facultad, que estaban infiltradas de policías de la político-social y de militares, que muchos de ellos eran chivatos de la policía, se decían todas las barbaridades del mundo, empezando por las que decía un servidor que está hablando en estos momentos. Yo he dicho todas las barbaridades que se me han ocurrido. Cuando se hacían los mítines del reloj, la gente no sabrá qué eran los mítines del reloj. La Facultad de Derecho, según entras, tú entras y en la parte de arriba hay un reloj y encima hay como una especie de pasillo, o como quieran llamarlo, detrás de la vidriera, de púlpito, en el cual a las 11 de la mañana se echaban los mítines. ¿Y quién echaban los mítines? Los del PC. Fundamentalmente el responsable, no voy a decir quién porque sería muy curioso y daría para mucho quién era en aquel momento, lo que es la vida, el responsable de derecho. Se echaban los mítines y abajo estaban quienes estaban, entre ellos los sociales. Además nos conocíamos a los sociales. Hombre, está fulano, está mengano, está zutano. Bueno, ellos nos conocían a nosotros. Oiga, se procesó y se detuvo a alguien por las barbaridades que decíamos en las asambleas de facultad o las barbaridades de los mítines del reloj. No. Y voy a contar una anécdota. El primer carné que se da en la Facultad de Derecho se da en la clandestinidad, se da antes de la legalización, se da en un bar de profesores que estaba debajo de una escalera y se entrega el carné. ¿Y sabéis quién estaba? Aparte de los militantes, éramos 120 militantes, que era un número importante en derecho, había un social. El social contempló la entrega de carnés. Por cierto, el primer carné que entrega el PC no lleva nombre. El segundo sí, después de la legalización. El primero no lleva nombre, lleva nada más que un número. ¿Había un policía de la social en esa entrega medio clandestina? Oiga, ¿qué me están contando ustedes? Libertad de expresión, la que nos daba la gana. Y decíamos barbaridades en todas las asambleas de facultad. ¿Pero qué me están contando? Y no falta luego nadie.
Oye, hemos hablado también, hay una cosa que yo no quería dejar pasar por alto, me lo recuerda Pedro Fernández Barbarío. Sí, lo iba a decir yo, los atentados terroristas del 70 y 77, me ha escrito a mí también hace. Claro, no, yo lo he comentado igual ha pasado de puntillas o no estaba atento, Pedro. Bueno, primero, os vais a ir a Algeciras mañana. Sí, señor. ¿Y de qué vais a hablar? Bueno, pues con el... ¿Con Enaes? Sí, con Enaes como... No me ha llamado mi amigo... Iván Vélez, en esta ocasión. Como no se conmemora oficialmente, pues son los 100 años del desembarco de Alhucemas. Joder, bueno. Entonces, como precisamente todo el proceso comienza con la conferencia de Algeciras de 1906, pues es por esto que es en Algeciras el evento. Invitamos a todo el mundo que ande por allí o que esté cerca. Hotel Reina Cristina, puede ser. Hotel, sí. Bueno, en Algeciras, sí. En Algeciras. Bueno, eso por un lado. Y me recordaba, Óscar, el papel de los atentados terroristas, en concreto los de la extrema derecha, como los asesinatos de los abogados de Atocha, de los servicios secretos. Porque yo he hablado de cómo los autores materiales de ese atentado, me niego a llamar matanza, si no llamamos matanza o el atentado de la cafetería Correos, y no porque no sean reprobables ese atentado, vaya por delante, donde son asesinados 5 abogados laboralistas y tal, militantes del Partido Comunista y tal. Por cierto, esos autores materiales no fueron amnistiados, y sí fueron amnistiados los que asesinaron a 14 personas en el 74, apenas 3 años antes, ¿no? Y sí podían haber sido amnistiados, porque estos sucesos fueron en enero del 77, y por eso aquí se amnistió. Hay que explicarlo a estos indocumentados, que yo creo que saben, a los Pablo Iglesias de turno, no vamos a hablar de Santolaya, pero Pablo Iglesias también decía que quedó la amnistía del 77. Oye, hostia, cojones, eso lo decís ahora, pero si estabais como locos, tu papá, que militaba en el FRAP, estaría como loco por esa militantes del FRAP les vino muy bien. El abogado del papá, lo vuelvo a recordar, era Tierno Galván, demócrata ejemplar de Tierno Galván, era abogado de terrorista, y el pasante de Tierno Galván era José Bono, que además le iba al café. Que el más José Bono, el cacique de la Mancha, vuelvo a recordar, es el que presenta a Pablo Iglesias a Zapatero, y Zapatero que era un nubilado. Bueno, esos servicios secretos que tanto daño han hecho, que luego ya el PSOE se apoderó de todos ellos, de hecho seguimos con esas mismas cloacas del Estado, los Villarejo y tal, incluso con la UCD mutaron rapidísimamente al PSOE, pero esos servicios secretos instigaron muchos de los atentados de la mal llamada extrema derecha o de la llamada extrema derecha, vamos a ser claros, ¿no? Y entre esos atentados yo sospecho que estaría el de Atocha. A mí me gustaría que algún día se pueda, lo que pasa es que considero que va a ser muy complicado, se pueda llegar hasta el fondo realmente de lo que fue la matanza de Atocha. Y no solo esas, sino otros atentados. A mí me ha que haga un guión. Muchos otros. El de Yolanda González. Muchos otros. Pero concretamente ese por la trascendencia política que tiene en la historia de España. Sí. Porque el atentado de Atocha, los 5 abogados laboralistas del PC asesinados, desde el punto de vista político, cumplieron una función, digamos, muy adecuada para el fin que se perseguía. Es decir, la exhibición que hizo el Partido Comunista de disciplina después del asesinato, en el entierro y en las jornadas que siguieron a los luctuosos hechos de los que estamos hablando, fueron algo que le dio un enorme prestigio de cara al conjunto de la sociedad española al PCE, y que permitiría que apenas 3 meses después, el 9 de abril del 77, el Sábado Santo Rojo, Adolfo Suárez legalizase al Partido Comunista de España contra la promesa que solemnemente había efectuado en septiembre del 76 a la cúpula militar de que jamás lo iba a legalizaría al PC. Sin entrar en si hizo bien, mal o regular, que eso cada uno pensará lo que quiera, lo cierto es que los tiempos políticos y la sucesión política de hechos son algo más que sospechosos. Si tenemos en cuenta, además, las connivencias que había entre determinados grupos de carácter violento y la policía, grupos en el entorno de la extrema derecha, no pertenecientes a ningún partido ni asociación, cuidado, pero sí en el entorno de la extrema derecha, y esas connivencias que tenían con la policía española de aquel momento, pues a lo mejor empezamos a iluminar algunas sombras particularmente oscuras, y a lo mejor llega el momento, y ojalá que sea no dentro de mucho, en que cada palo aguante su vela, y que los protagonistas de la sacrosanta transición tengan también que aguantar las suyas. Fuerzas y cuerpos de seguridad, como se dice ahora, del Estado incluidos. Porque efectivamente aquí, o sea, no hay
no hay exactamente un giro de los servicios de seguridad. No. Lo que hay es un estado profundo en España, como lo hay en otros sitios, y en el caso de Estados Unidos estamos hartos de hablar de eso. Hay un estado profundo que desde hace medio siglo, y seguramente más, pero en su formulación actual desde hace medio siglo, es quien determina la política española, y no solamente la política, la orientación general del país, de la sociedad española y por supuesto de la política española. Y es un estado profundo que tiene en sus manos los resortes del Estado, y que lo lleva haciendo y que lo ha hecho a través de los 3 principales sucesos de la historia de España que han cambiado nuestra historia, que la han dirigido desde hace, como digo, medio siglo. El asesinato de Carrero Blanco, el 23 de febrero y el 11M. Y son los mismos intereses y son los mismos servicios los que hay detrás de esto. No tengo ninguna duda. Y te recojo el guante. Yo, si quieres, un día hablamos en Historia de una época, hablamos de la amnistía del 77 y rematamos con este asunto, el papel de los servicios secretos en esos atentados. Hombre, vamos a ver, la movilización del PC en el entierro de los abogados fue la mejor operación de marketing político que se ha hecho. A nosotros nos vino muy bien. Nosotros, recuerdo, en las conversaciones internas del partido lo dijimos así. Y además hubo una imagen muy interesante. A los abogados se les lleva al Colegio de Abogados, donde hoy está el Tribunal Supremo, también estaba entonces, Pedrol Rius, con toda la Junta de Gobierno, que era de derechas, toda, empezando por mi querido don Antonio. Claro. Don Antonio Pedrol Rius, vamos, si había alguien de derechas y Bueno, mi conservador. amigo Javier era don Viuso Antonio. va a hacer una donación Entonces, a la Boca del Lobo, así que ahí lo dejo. Entonces, él estuvo, se hizo ese paseo con los ataúdes, con todos los abogados y la Junta de Gobierno vestidos con las togas, y efectivamente, como muy bien ha dicho Fernando, a nosotros se nos dijo, de una forma stalinista, aquí no se mueve ni una pestaña. Ríe de las filas. Y estábamos todos, estábamos todos, no hay más que ver las imágenes que están ahí, en primer tiempo de salud. Es más, yo he visto imágenes que el resto de los españoles no han visto, porque los servicios internos del PC lo grabaron. Y yo he visto esas imágenes. Ahí no se movía absolutamente nadie. Entonces yo creo que fue efectivamente la clave para eso. Y con respecto a los atentados de Atocha, mucha gente no sabe que había mucha gente en esos despachos, porque había unas reuniones, y el atentado, qué curioso, se produce cuando se ha ido todo el mundo, algunas de ellas políticas en activo. Hombre, la alcaldesa, la que fue alcaldesa de Madrid, por ejemplo, efectivamente, oiga, ¿cómo es que se fue antes? Te puede decir, bueno, es que me fui antes, ya. Pero qué casualidad que mucha gente que era importante y que estaba en esa reunión se fueron, y cuando entraron los pistoleros ya no estaban. Entonces, bueno, Cristina Almeida pertenecía a ese despacho, porque Paca Sauquillo sí estuvo ahí, de hecho su marido. Su hermano, efectivamente, sí era su hermano sí lo mataron, pero había mucha gente de renombre y de postín del PC y de Comisiones Obreras que esa noche estaban en esas reuniones, y curiosamente cuando entraron los pistoleros ya no estaban. No estaban por casualidad, o es que, volviendo a las teorías de la conspiración y del Deep State, del Estado Profundo, alguien les avisó. Bueno, y también había que a tal hora no se podía hablar que el intento nunca fue el de matar a nadie, era un susto. Y precisamente el tío más mayor que fue ahí fue el que se le fue la mano, el que puso nervioso. Entonces ahí hay muchas incógnitas. El caso es que son los únicos que no se beneficiaron de la amnistía del 77 desde el punto de vista injustamente. Te quiero decir, injustamente se han puesto en libertad no sé si fueron a 900 asesinos, no sé por qué. Por definición, una amnistía es para todos. Es para todos. Por eso digo que aquí no se beneficiaron. En cambio, sí se beneficiaron los que ya llevaban tiempo matando, incluso los que habían asesinado a un presidente de gobierno en activo, a ellos y a su conductor. Pero fijaros, en una época en la que murieron asesinados cientos de personas por parte de los grupos de extrema izquierda, el FRAP, el Grapo y ETA, se habla de atentados, y aquí se habla de matanza, que es un término mucho más negro, ¿no? Es decir, son cargado de intención. Son hábiles, hay que decirlo, son hábiles, sin lugar a dudas. Sí, para hipercore no se utiliza. No. O rara vez, ¿no? Quiero un atentado. Quiero que escuchéis esto. Quiero que escuchéis, a Jesús Quintero. Yo tengo debilidad por Jesús Quintero. Estos estudios se llaman así. Y esta mañana he puesto una reflexión. La tolerancia. Que eso, a mí me encanta eso. Tolerancia,
Por respeto. Bueno, yo prefiero respetar. Bueno, hay cosas que no merecen la pena ser respetadas, también lo voy a decir, pero es decir que me encanta escuchar al loco de la colina. El perro verde empezó a llamarnos el perro verde. Sí, el perro verde. El perro verde. Vamos a escucharle. Ahora que todos vamos de tolerantes, y aunque sea romper la baraja, debo decirlo, no me fío de la tolerancia. Es cuando menos prepotente, arrogante. El tolerante es una especie de perdonavidas que se cree en posesión de la verdad y de la razón y que, en un acto de benevolencia, tolera la existencia de los descarriados, de los que no están a su altura moral o a su nivel intelectual o social. Si tú eres distinto o no piensas como yo, lo que yo debo hacer, si soy un bien nacido, es escucharte, aprender de ti y, en todo caso, respetarte, pero no tolerarte. ¿Quién soy yo para tolerar a nadie? Por eso no me fío de la tolerancia. El tolerante está demasiado seguro de sí mismo, demasiado poseído de su verdad, como para no caer en la tentación de dar el paso de convertirse en inquisidor por el bien, claro está, del otro. Primero te toleran, luego quieren salvarte, y ya se sabe hasta dónde puede llegar el celo salvador. Bueno, el 17 muertos van ya en Lisboa en el accidente, en el descarrilamiento del tranvía, y luego no sé si sabéis que el avión del presidente Sánchez ha tenido un percance y cuando volvió a Londres y se ha ido a París. Sí, no. Ahí lo dejo. Lo estaba leyendo yo antes ahí. Ahí lo dejo. Oye, tengo un mensaje de algunos oyentes que vamos como siempre de culo. Bueno, le mando aquí un abrazo muy fuerte a mi amigo Javier Birn, que siempre está al pie del cañón. Me sumo. Abrazo, sí. Me ha dicho que tuvo algún intercambio epistolar contigo. Sí, cierto. Recientemente. Bueno, Ramón de Badalona, la amnistía del 77 fue ante todo un premio a ETA por el magnicidio de Carrero Blanco, su criminalidad fue el régimen de Franco, y de paso se aprovecharon otras bandas terroristas rojas y separatas. Buenos días, Miguel Jiménez Ponón. Sería interesante que alguien inicie un estudio serio sobre los fallecimientos por infartos o ictus en personas de entre 40 y 60. En mi pueblo es alucinante. Bueno, lo que es alucinante también son que llevan 7 dirigentes o candidatos de alternativa para Alemania muertos en extrañas circunstancias. Ya van 7. Sí, eso es tremendo. Eso es tremendo, estamos actualizando las cifras de gente que muere de alternativa. Es un tema rarísimo también. Pero esto no suele aparecer en las tertulias de Antonio Naranjo. Hablando de Antonio Naranjo, me dice pesca con varias cañas. Siempre que se habla de Franco, nunca se habla francamente. Buenos días, Javier y analistas. Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, todos son distintos, pero Santa Cruz es la mejor. Te escucho siempre muy iluminado. Bueno, esta es una cruceña que nos escucha siempre, que lo sepas. Yo no miento nunca. Dicen que la ley del cruceño es la hospitalidad y yo lo he podido. Pues esta es una oyente desde hace muchos años nuestra. Hoy, cuando Javier García iba a contar el caso Faisán, se ha cortado en el 101.5 de Murcia. He conectado la aplicación para tener menos problemas. Saludos y gracias. Sí, es que tenemos muchos problemas con los diales y también con la aplicación. Por eso escucharnos es un acto de patriotismo sin límite. Félix Chus de Barranqué dice: he oído hablar de Billy el Niño. Era malísimo la tortura que más practicaba, creo que era sodomizar a los zurdos. Eso no, yo no sé si lo dicen con ironía, quiero pensar. Supongo, porque don Antonio era un hombre de era un gran tipo. Era un gran tipo. Don Antonio González Pacheco era un gran tipo y, como he contado ya que efectivamente su trayectoria. Mira, solamente te diré, me he metido, y lo hago con mucha frecuencia, pero en el caso además del llamado Billy el Niño, en muchos foros de la extrema izquierda para seguir su discurso, ver de qué diablos le acusan, los testimonios, etcétera. Cualquiera que sepa quién era Billy el Niño, simplemente por su constitución física, es imposible que se corresponda con el personaje que se ha dibujado. Hay un montón de testimonios diciendo que era como una especie de ogro gigantesco cercano a los 2 metros, que descolgaba a la gente desde las ventanas y tal. No, era un personaje bajito,
físicamente enclenque, posiblemente no llegaba al 1,65 de estatura, por ahí andaría, era muy delgadito y lo que tenía era, vamos, puedo decirlo desde la confianza de que fuimos muy amigos, es la persona que he conocido con mayor memoria en mi vida. Una cosa verdaderamente asombrosa. Era capaz de decirte dónde se encontraba una persona o un inmueble o dónde está una calle de lo más recóndito de Móstoles y cuál era su numeración en 1973. O sea, de verdad que no he conocido un caso igual. Se sabía los expedientes de memoria. Era un verdadero fenómeno. Ahora, físicamente, era una persona que andaría por el 1,65 y que era... Por eso le llamaban Billy el niño. Joder, claro, por eso le llamaban. Es un niño. Los testimonios que hay en los foros de gente de ultraizquierda que fue, y además te lo dicen así, es que a mí me torturó, y era un monstruo, tal, es absolutamente falso. O sea, pero de cabo a rabo. Otro programa le vamos a hacer ahí. Sánchez de Movián debería escribir sus memorias, pues identificaba en el historial muchos incluidos del propio PC. Esa versión suya incluida en la comentada amnistía está cayendo en el olvido, nos dice un oyente. Acaban de empezar las tertulias del programa y la de hoy ya pienso que es insuperable, que sean las próximas durante todo un año. Nos dicen buenos días a todo el equipo, soy Francisco de Madrid, magnífica la tertulia de ayer, por ejemplo, conducida por Cristina Surco, Jesús Muñoz, Tata Barceló, sobre la invasión, los culpables y las consecuencias. Muchas gracias, buenos días, Javier. Yo creo que ya desde el franquismo no se explicó ni se divulgó lo que pasó. De ahí lo que los enemigos de España tuvieron el camino mucho más fácil. Juan de Málaga, Marruecos, no ha parado de sobornar políticos españoles hasta dirigir al gobierno de España. Francisco de Córdoba, en España, desde que murió Franco, todos los movimientos políticos, empezando por AP, renegaron de las políticas del franquista. ¿Os acordáis que estaba mal visto llevar la bandera de España en la solapa o en la correa del reloj? Son unos desagradecidos, desde el PP hasta el PSOE. Viva Vox, nos dicen por aquí. Y luego Martín Estrellas, que es un grande y también vivió esta época, nos dice, oyéndoos estoy comiéndome los puños. En febrero del 81 fue la fecha de mi primera detención a manos de esa misma policía de Santa Olaya, y otros tachan de franquista esta tierra cariñosa policía democrática. Los autores materiales de la tocha están claros, pero quién manejó los hilos y llevó a unos pocos idealistas al matadero no han sido nunca identificados. Ahí está. Y faltaban algunos personajes curiosos como la que fue la vicepresidenta de gobierno. Atocha fue una trampa para todos. No, de hecho tiene tanta razón que lo hemos comentado aquí. Por cierto, yo siempre digo lo siguiente, sigue vivo Martín Villa, que le pregunten a él porque él tiene que saber mucho de eso. Y con la Ouija, si quieren, pues que hablen con Rosón, que también sabía mucho de esto. Digo, porque Rosón está descansando en paz. Sí, no sé si en paz, pero no, pero quiero decir que si quieren más información, que pongan la Ouija y estas cosas pero que le pregunten a Martín Villa, o lo que podría contar Martín Villa, que no contará jamás. Que no contará jamás. Voy a poner una nota a pie de página hablando de la tolerancia. Yo recomendaría a nuestros oyentes, sé que es mucho recomendar, pero bueno, hay que hacerlo, que lean los ensayos sobre la tolerancia de John Locke. Son muy interesantes. Yo se lo mandaba, un clásico efectivamente, como dice Fernando, a mis alumnos. Y claro, no hemos hablado. Mañana que habrá, estará en nuestro oyente. En español es olvidado. María de Córdoba. Una de las grandes actrices del barroco. Y fijaros, Quevedo, que era un misógino y que además estaba en contra de que la mujer interviniera como actriz en el teatro, hizo unas poesías sobre María de Córdoba, don Francisco de Quevedo y Villegas, que nos deja absolutamente mañana de clase. A mí me gustaría ser misógino, pero no. Efectivamente. Yo luego sigo. Bueno, pues, para que veáis lo buena que debía ser como actriz y como cantante, pues también cantaba en escena, que don Francisco de Quevedo, que era un misógino, hiciera los versos. Pues eso será mañana a las 11. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Este programa lo van a poder ver también en el Búnker, va en el Búnker, que tenemos que volver, no sé si ya para el 15. Estamos volviendo, lo que pasa es que la actualidad profesional nos devora, no nos come, nos devora. Pero ya vamos a empezar a colgar vídeos y tal, eso ya. Por supuesto. Oye, tengo que ir al baño a hacer pis porque no y lo he dicho esta mañana, cada vez que iba a Villarreal. Pues mantener la tradición. Era un dato insoslayable, tenía que contarlo. Hacía pis en la puerta, tío, me agitaba, aunque no es miccionar, ¿no? Yo, mi gitar son los migitoyos, ¿no? O los miccionarios. Que no vamos, señores. Me voy a hemos empezado con la gota y hemos terminado con la orina. Me voy a miccionar, no puedo más. ¿Cansado? ¿No puedes dormir?
¿El estrés te agobia?